Su cabeza rapada frente a los flashes fue un grito silencioso que terminó convertido en la imagen más rentable de su caída. Un beso con Madonna en horario central, la provocación perfecta de un sistema que fingía inocencia pero vendía deseo. Un paraguas verde estrellándose contra el cristal del coche de un fotógrafo, el estallido de furia de una mujer acorralada que el mundo entero consumió con un morbo infinito. Un artista con éxito global que generó más de 600 millones de dólares, pero legalmente no podía ni siquiera decidir el color de sus muebles. Un bebé a punto de caer de sus brazos frente a todos los paparazzis, el momento exacto en que la prensa la sentenció como una madre incapaz, justificando todo lo que vendría después. Sometida a un tratamiento con litio, una droga psiquiátrica tan potente que le impedía articular palabra, pero no le impedía salir a facturar millones de dólares en Las Vegas. Sus publicaciones actuales en Instagram, bailes extraños, miradas perdidas y videos que muchos interpretan como una nueva señal de alarma. Cámaras ocultas en su habitación y hasta detrás del espejo de su baño. Cada mensaje y cada llamada privada grabadas por un equipo de seguridad que ella misma estaba obligada a pagar. ¿Y todo esto fue una medida para salvar su vida o fue el secuestro legal más lucrativo de la historia de Hollywood? Durante años, el mundo miró a Britney Spears como si fuera un espectáculo, la princesa del pop, la chica perfecta, la estrella que se volvió loca, pero casi nadie se hizo la pregunta más incómoda. ¿Cómo puede una de las artistas más exitosas del planeta no tener libertad sobre su propia vida? ¿Cómo alguien capaz de llenar estadios, vender millones y generar fortunas termina atrapada en una tutela legal durante más de 13 años? Esto no fue un colapso repentino, no fue una mala decisión y no fue solamente una crisis emocional. Fue una caída construida lentamente, años de presión, años de control y años de una industria que necesitaba que Britney siguiera funcionando aunque ella estuviera completamente rota por dentro. Porque a veces la fama se convierte en una prisión perfecta. Esto es detrás del ícono y esta es la historia de Britney Spears. A final de los años 90, la industria musical estaba buscando una cara nueva, alguien joven, alguien vendible, alguien que pudiera convertirse en un fenómeno global. Y Britney Spears era perfecto para eso. Con Baby One More Time todo explotó, la canción se convirtió en un éxito inmediato. No fue solo por la música, lo que completó el impacto fue su imagen. Britney aparecía como una adolescente con uniforme escolar bailando frente a la cámara con una mezcla exacta de inocencia y provocación que la industria sabía vender perfectamente. Tenía apenas 16 años y ya era observada como un producto mundial. En semanas pasó de ser una promesa a convertirse en la nueva cara del pop. Número 1 en Billboard, portadas, campañas, giras, entrevistas, todo al mismo tiempo. Britney ya no era una artista, era una marca. Y cuanto más crecía esa marca, menos espacio quedaba para la persona. Su vida dejó de pertenecerle, todo era parte del personaje. Cómo vestirse, cómo hablar, cómo sonreír, cómo responder y hasta cómo ser deseada. Y todo eso había que hacerlo sin dejar de parecer inocente. La industria había encontrado la fórmula perfecta. Y Britney era el centro de esa maquinaria. Y el problema más grande es que nadie se preguntó cuánto tiempo se podía sostener eso sin empezar a romperse. Pero antes de continuar me gustaría comentarles 3 señales que mostraban por qué todo estaba mal desde el principio. 1. Desde adolescente Britney siempre fue hipersexualizada por los medios. Portadas, programas de televisión, entrevistas, todo giraba alrededor de su cuerpo, su imagen y su sexualidad. Era una menor de edad tratada como fantasía pública. 2. Mientras era deseada por todos, también era juzgada por todo. Si era sensual, era criticada. Si intentaba defenderse, era atacada. Si cometía un error, se convertía en un escándalo nacional. Nunca iba a poder ganar, solo podía resistir. 3. Muchas entrevistas eran sencillamente humillantes. Le preguntaban por su virginidad, por su cuerpo, por su vida íntima, todo frente a millones de personas, todo normalizado, todo convertido en entretenimiento. You have to realize that we're people and that we just need privacy and we need our respect and those are things that you have to have as a human. La presión no le llegó después, estuvo ahí desde el primer día. Y en un momento a alguien le convino la construcción de la imagen de la villana perfecta.
Cuando Britney comenzó su relación con Justin Timberlake, se convirtieron en la pareja dorada del pop. Jóvenes, famosos, perfectos para las entrevistas, eran la imagen ideal de los principios de los años 2000. Pero cuando esa relación terminó, la historia cambió por completo. Y Britney terminó pagando casi todo el costo. Justin dijo lo suyo, los medios amplificaron, las insinuaciones crecieron. You said I've only slept with one person in my whole life, 2 years into my relationship with Justin. And yet he's left the impression that you weren't faithful, that you betrayed the relationship. I'm not technically saying he's wrong, but I'm not technically saying he's right either. Y rápidamente apareció un relato simple, cómodo y vendible. Britney era la culpable, Britney era la traidora, Britney era el problema. Durante años esa narrativa quedó instalada. Mientras Justin construía una nueva etapa en su carrera, Britney quedaba marcada públicamente. No importaban los matices, no importaba la verdad, importaba solo el personaje. Y ella ya había sido elegida para ese papel. Después llegaron matrimonios impulsivos, divorcios rápidos, una vida sentimental convertida en un circo mediático. Cada decisión personal era noticia mundial, cada error tenía una audiencia y cada caída generaba negocio. Y mientras todo eso pasaba, los paparazzi dejaron de seguirla para empezar a perseguirla. Esperaban afuera de su casa, de los hospitales, de los juzgados, del auto, de cada salida. No estaban documentando una vida, estaban buscando que un colapso emocional sucediera. Britney ya no podía caminar tranquila. Salir a comprar algo simplemente se convertía en una guerra. Decenas de fotógrafos, gritos, autos bloqueando el paso, micrófonos en la cara, cámaras a centímetros de distancia. Todo el tiempo, todos los días, no había pausa ni refugio. La intimidad no existía. Mientras intentaba ser madre, el mundo quería verla fracasar. Cada conflicto familiar era una portada, cada audiencia judicial era un show, cada problema personal era monetizado. Su salud mental no era tratada como un problema humano, era contenido, era rating y era negocio. Y cuanto peor estaba Britney, mejor funcionaba para todos los demás. Ese fue el verdadero escándalo, no su crisis, sino la industria completa mirando esa crisis como entretenimiento, hasta que finalmente todo explotó. En el año 2007 sucede algo insólito. Britney se rapa la cabeza frente a los fotógrafos, días después se golpea el auto de un paparazzi con un paraguas y esas imágenes recorren el mundo entero. Se convierten en símbolo, en meme, en espectáculo global. Para el público era morbo, para los medios oro puro. Pero detrás de esas imágenes había algo mucho más serio. Había agotamiento, había presión externa y había una persona que estaba completamente desbordada. Poco después llegan las internaciones, llegan los juicios, la pelea por la custodia de sus hijos y entonces aparece algo que cambiaría su vida por completo, la tutela legal. Su padre, Jamie Spears, pasa a controlar sus finanzas, su carrera y gran parte de sus decisiones personales. Legalmente, Britney queda tratada como alguien incapaz de manejar su propia vida, pero ahí aparece la gran contradicción. No podía decidir por sí misma. Sí podía salir de gira, sí podía grabar discos, sí podía generar millones. Demasiado incapaz para ser libre, pero lo suficientemente capaz para seguir produciendo dinero. Y ahí empieza la verdadera historia. No la del colapso, sino la de la jaula legal. Pero antes de continuar me gustaría contarles 3 cosas que hicieron que esta historia fuera aún más oscura. 1. Durante la tutela legal, Britney siguió trabajando sin parar. Shows en Las Vegas, discos, giras, millones y millones de dólares. El problema es que jamás tuvo control real sobre ese dinero. Generaba la fortuna sin poder decidir sobre ella. 2. Britney declaró que incluso decisiones sobre su propio cuerpo estaban controladas. No podía tomar ciertas decisiones médicas. Llegó a denunciar que no le permitían quitarse un DIU a pesar de que quería volver a tener hijos. No podía decidir libremente sobre su propia vida personal. La tutela no era solo financiera, era una tutela total. 3. En redes sociales sus publicaciones comenzaron a parecer extrañas. Videos repetitivos, mensajes ambiguos, comportamientos que muchos fans interpretaron como pedidos de ayuda. No podía hablar libremente, entonces empezó a hablar como podía. Y fue ahí donde la gente entonces empezó a escuchar. Y durante años algo no cerraba. Britney seguía trabajando, seguía apareciendo, seguía generando millones, pero cada entrevista dejaba una sensación muy rara. What do you think it'll take to get the paparazzi to leave you alone? I don't know.
Is that one of your biggest wishes? Cada aparición pública parecía cuidadosamente controlada. Había algo en su mirada, en su forma de hablar y en lo que evitaba decir. Los fans empezaron a notarlo primero y así nació el movimiento Free Britney. Al principio parecía una teoría conspirativa. Fans obsesionados, exageraciones de internet, pero con el tiempo las piezas empezaron a encajar. Documentales, investigaciones, abogados, testimonios, todo empezó a mostrar una realidad mucho más incómoda. Britney no controlaba su dinero, no controlaba su carrera y no controlaba decisiones básicas sobre su propia vida. Una superestrella mundial viviendo bajo un sistema de extremo control. La presión pública creció, las protestas llegaron a los tribunales y finalmente Britney habló. En una audiencia judicial, sin personaje, sin guión, sin coreografía, era solo ella, y cuando habló, el mundo entendió todo. Habló de miedo, habló de humillación, de control, de abuso. Dijo que se sentía traumatizada, dijo que quería recuperar su vida, y en ese momento quedó claro algo imposible de negar. Esto no era una protección, era una prisión legal. En 2021, después de más de 13 años, la tutela finalmente termina. Britney recupera legalmente el control de su vida, de su dinero, de sus decisiones, de su cuerpo, de su futuro. Para el mundo, esto fue una victoria, pero la verdadera pregunta era otra. ¿Qué queda de una persona después de vivir más de una década sin autonomía? Porque recuperar la libertad legal no significa recuperar la paz. Britney ya no era la chica de los videoclips, tampoco la máquina de éxitos de los años 2000. Era una mujer que había pasado gran parte de su adultez bajo vigilancia constante, sin privacidad, sin control, sin normalidad. Y entonces fue ahí cuando en redes empezó a mostrarse más libre, más espontánea, a veces más caótica, como alguien que estaba aprendiendo a vivir sin instrucciones por primera vez. No hubo un regreso triunfal clásico, no hubo una gran reaparición perfecta. Hubo algo más real, más incómodo y más humano. Quiso intentar reconstruirse y encontrarse fuera del personaje, descubrir quién era realmente cuando había pasado media vida siendo lo que los otros necesitaban que fuera. Britney Spears no fue solo una estrella del pop, fue el experimento perfecto de una industria que convierte personas en productos. El mundo celebró su ascenso, consumió su caída y tardó demasiado en preguntarse cuánto había costado todo eso. Porque Britney no perdió su libertad cuando se rapó la cabeza, ya la había perdido mucho antes. La perdió cuando dejó de ser vista como una persona y empezó a valer solo como un espectáculo. Porque a veces el mayor éxito puede ser la prisión más grande. Esto fue Detrás del Ícono y esta fue la historia de Britney Spears. Si te gustan este tipo de crónicas, suscríbete al canal y contanos en los comentarios qué otra historia te gustaría que contemos en el próximo episodio. Porque detrás de cada ícono siempre hay una historia desconocida para ser contada.